Qué bueno tenerte aquí. Ponte cómodo, suscríbete y vamos a disfrutar la historia de hoy. Mira, sé que lo que voy a contar te va a sonar raro, pero necesito sacármelo del pecho. Llevo 15 años conduciendo por las carreteras de Aragón, y pensé que ya había visto de todo. Pero lo que me pasó el mes pasado, todavía me despierto sudando por las noches. Todo empezó con algo tan simple como un niño en la carretera a las 3 de la madrugada. Parecía inofensivo, pero esa imagen desencadenó una serie de eventos que me hicieron cuestionar mi propia cordura. El terror no está en lo que ves, sino en darte cuenta de que hay cosas que nunca deberían existir. Me llamo Sebastián Torralba, tengo 42 años y vivo en Zaragoza. Trabajo para una empresa de transportes desde hace 15 años, recorriendo principalmente las carreteras que conectan Aragón con el resto de España. Mi mujer Carmen siempre me dice que este trabajo me va a matar del corazón, pero lo que no sabe es que hay cosas peores que el estrés en estas carreteras nocturnas. Era una noche de octubre, alrededor de las 3 de la madrugada. Conducía por la A23, esa autovía que va de Zaragoza hacia Huesca. Llevaba una carga de maquinaria pesada hacia Jaca, nada fuera de lo común. La carretera estaba completamente vacía, como suele pasar a esas horas. Solo el rumor constante del motor y la radio de fondo me hacían compañía en esa oscuridad inquietante que se extiende por los campos aragoneses. Fue entonces cuando lo vi. Un niño de unos 8 años, parado en el arcén derecho, completamente inmóvil. Vestía un pijama azul y tenía los pies descalzos. No se movía, no agitaba los brazos pidiendo ayuda, simplemente estaba ahí. Mi primer instinto fue frenar, porque ver a un crío solo en medio de la nada a esas horas es algo que te hiela la sangre. Cualquier persona normal habría hecho lo mismo. Reduje la velocidad y me acerqué al arcén. El niño seguía inmóvil, mirando hacia adelante, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. Bajé la ventanilla y le grité: «Pequeño, ¿estás bien?». Pero no hubo respuesta. Ni siquiera volteó a mirarme. Era como si fuera una estatua. El viento frío de octubre se coló en la cabina y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Aparqué el camión en el arcén, encendí las luces de emergencia y bajé. Mis botas hicieron crujir la gravilla mientras me acercaba al niño. «Oye, chaval, ¿dónde están tus padres?», le pregunté, pero seguía sin reaccionar. Cuando estuve a unos 2 metros de él, pude ver que tenía los ojos completamente abiertos, fijos en un punto inexistente en la distancia. Su piel era pálida, casi traslúcida bajo las luces del camión. Lo más perturbador era su respiración. Era tan lenta que por momentos pensé que había dejado de respirar completamente. Le puse una mano en el hombro con cuidado, y su piel estaba helada. «Niño, tienes que venir conmigo. Te voy a llevar a un lugar seguro», le dije con la voz más suave que pude. Pero en el momento en que lo toqué, giró la cabeza hacia mí con un movimiento tan rápido que me hizo saltar hacia atrás. Sus ojos, Dios mío, sus ojos eran completamente negros. No había pupila, ni iris, solo un vacío negro profundo que parecía absorber la luz de los faros. Me miró durante unos segundos que se sintieron eternos, y luego, sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia el bosque que bordeaba la carretera. Sus pasos eran demasiado lentos, como si flotara apenas por encima del suelo. «Espera», le grité, pero ya se había perdido entre los árboles. El silencio que siguió era tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo como un tambor. Me quedé ahí parado, mirando hacia donde había desaparecido, tratando de procesar lo que acababa de pasar. La lógica me decía que era un niño perdido, probablemente en shock, pero algo en mi interior sabía que esto era diferente. Algo estaba terriblemente mal. Regresé al camión con las piernas temblorosas. Tomé el teléfono para llamar a la Guardia Civil, pero no había señal. Eso era extraño, porque esa zona siempre tenía cobertura. Intenté varias veces, pero nada. La radio del camión también había empezado a emitir solo estática. Era como si toda comunicación con el mundo exterior se hubiera cortado de repente. El aire dentro de la cabina se sentía espeso, cargado de una tensión que no podía explicar. Decidí seguir hacia Jaca. Tenía que entregar la carga, y ya lidiaría con lo del niño más tarde. Pero mientras conducía, no podía quitarme de la cabeza esos ojos negros. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, esperaba ver su silueta siguiéndome por la carretera. El resto del viaje lo hice con las manos aferradas al volante, sintiendo como si algo invisible me observara desde la oscuridad que rodeaba la carretera.
Llegué a Jaca al amanecer, pero no pude descansar nada. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos negros mirándome. Entregué la carga como pude, pero el encargado del almacén me preguntó si me encontraba bien porque tenía una cara terrible. Le dije que solo era cansancio, pero la verdad es que me sentía como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Algo había cambiado en mí después de ese encuentro. El viaje de regreso a Zaragoza debería haber sido rutinario, pero empecé a notar cosas raras por el camino. En cada área de descanso donde paraba, había otros camioneros que me miraban de forma extraña, como si supieran algo que yo no sabía. Uno de ellos, un tipo mayor con barba gris, se acercó a mí mientras tomaba café y me dijo: «Tú también lo viste, ¿verdad?». No supe qué responder y se alejó sin más explicaciones. Cuando llegué a casa, Carmen inmediatamente notó que algo andaba mal. «Seba, estás pálido como un muerto». «¿Qué te pasó?», le conté lo del niño, pero obviamente omití lo de los ojos negros. Le dije que había encontrado a un crío perdido y que me había perturbado no poder ayudarlo. Ella me abrazó y me dijo que había hecho bien en no meterme en problemas, pero yo sabía que esto era mucho más que eso. Esa noche no pude dormir. Cada ruido de la casa me sobresaltaba. Era como si mi cerebro estuviera en alerta constante, esperando que algo terrible fuera a pasar. Alrededor de las 3 de la madrugada, la misma hora en que había visto al niño, escuché pasos en el patio trasero. Me levanté con cuidado para no despertar a Carmen y miré por la ventana. No había nadie, pero las plantas del jardín se movían sin viento. Al día siguiente tenía otro viaje programado, esta vez hacia Teruel. Durante el trayecto, la radio empezó a comportarse de manera extraña otra vez. Se sintonizaba sola en una frecuencia donde solo se escuchaba a un niño llorando. Cada vez que trataba de cambiar la estación, regresaba a ese mismo sonido. El llanto era tan desgarrador que tuve que apagarla completamente, pero aún así podía escucharlo débilmente, como si viniera del interior del camión. En una gasolinera cerca de Calamocha, mientras repostaba combustible, el empleado me preguntó si había visto al niño de la carretera últimamente. Mi sangre se heló. «¿Qué niño?», le pregunté, tratando de sonar casual. «El que aparece por las noches en las carreteras de Aragón. Muchos camioneros han empezado a hablar de él. Dicen que es una mala señal». No quise escuchar más y me fui de ahí lo más rápido posible. Esa tarde, cuando regresé a Zaragoza, decidí investigar por mi cuenta. Fui a un bar frecuentado por camioneros cerca de la estación de autobuses. Allí encontré a Miguel Sánchez, un colega con más de 20 años en el gremio. Cuando le mencioné discretamente lo del niño, su cara cambió completamente. «Sebastián, ¿también lo viste? Esto está pasando desde hace un mes. Al principio pensamos que era casualidad, pero ya son demasiados casos». Miguel me contó que al menos 8 camioneros habían reportado encuentros similares con el mismo niño en diferentes puntos de Aragón. Todos describían lo mismo: un crío en pijama azul, descalzo, con ojos completamente negros. «Pero eso no es lo peor», me dijo bajando la voz. «Los que lo han visto han empezado a tener accidentes. Cosas raras les pasan en las carreteras, como si estuvieran siendo seguidos por algo peligroso». Un escalofrío me recorrió la espalda cuando Miguel mencionó los accidentes. «¿Qué tipo de accidentes?», le pregunté, aunque parte de mí no quería saberlo. «Frenos que fallan sin explicación, neumáticos que explotan en carreteras perfectas, animales que se lanzan contra los camiones en manadas». Joaquín Herrera, ¿lo conoces? Lleva 2 semanas en el hospital después de que una bandada de cuervos se estrellara contra su parabrisas sin razón aparente. Salí del bar con la mente hecha un lío. Ya no podía seguir negando que esto era algo serio. Al llegar a casa, Carmen estaba viendo las noticias locales. «Mira esto, Seba», me dijo señalando la televisión. «Han encontrado el cuerpo de un niño de 8 años en el bosque cerca de Huesca. Llevaba un pijama azul y estaba descalzo. La policía dice que murió hace más de 50 años, pero el cuerpo está perfectamente conservado». Las imágenes en la televisión mostraban exactamente la misma zona donde había visto al niño desaparecer entre los árboles. El presentador explicaba que los investigadores estaban desconcertados por el estado de conservación del cadáver y que las autoridades habían cerrado esa sección de la A23 temporalmente. Mi mundo se tambaleó. El niño que había visto estaba muerto desde hace medio siglo, pero yo había hablado con él, lo había tocado. ¿Qué demonios estaba pasando en las carreteras de Aragón? No pude esperar hasta el día siguiente. Esa misma noche conduje hasta la zona donde habían encontrado el cuerpo del niño.
La policía había acordonado el área, pero encontré un camino alternativo que me permitió acercarme al bosque. Con una linterna en mano, caminé entre los árboles buscando. No sé qué buscaba exactamente. Respuestas, supongo. Algo que me ayudara a entender qué estaba pasando conmigo y con los otros camioneros. Entre los árboles encontré algo que me heló la sangre. Una pequeña cruz de madera vieja, casi podrida, con una inscripción apenas legible. Tomás Bermejo, 1973, perdido en la carretera. Tomás, ese era el nombre del niño de las noticias. Pero había más cruces, muchas más, esparcidas por toda esa zona del bosque. Todas con fechas diferentes, todas con la misma frase, perdido en la carretera. Mi linterna iluminó al menos una docena de ellas. Al día siguiente fui directamente a la Hemeroteca Municipal de Zaragoza. Pasé horas revisando periódicos viejos, buscando información sobre Tomás Bermejo. Lo que encontré me hizo temblar. En 1973, un niño de 8 años llamado Tomás había desaparecido una noche mientras su familia viajaba por la A23. El coche se había averiado y los padres fueron a buscar ayuda, dejando al niño dormido en el asiento trasero. Cuando regresaron, había desaparecido sin dejar rastro. Pero eso no era todo. Seguí investigando y descubrí un patrón perturbador. Cada pocos años, desde 1973, había desapariciones misteriosas en esa misma zona. Siempre niños, siempre durante la noche, siempre relacionadas con problemas en la carretera. Los padres salían a buscar ayuda y cuando regresaban, sus hijos habían desaparecido. La mayoría de los cuerpos nunca se encontraron, pero ahora sabía dónde estaban, enterrados en ese bosque, marcados con cruces caseras. Esa tarde recibí una llamada de Miguel. Su voz sonaba alterada, casi histérica. Sebastián, tienes que escucharme. Anoche vi al niño otra vez, pero esta vez no estaba solo. Había otros niños con él, todos en pijama, todos descalzos. Me siguieron durante kilómetros por la carretera. Cada vez que miraba por el espejo, estaban más cerca del camión. Le pregunté dónde había sido, y mi corazón se hundió cuando me dijo que en la misma zona donde yo había tenido mi encuentro. Miguel continuó con su relato. No eran solo fantasmas, Sebastián. Eran algo más. Cuando finalmente se acercaron lo suficiente, pude ver que todos tenían los mismos ojos negros. Pero lo peor era que conocía a uno de ellos. Era mi sobrino Daniel, el que desapareció hace 3 años cuando mi hermana tuvo ese accidente en la A23. Oficialmente murió en el accidente, pero nunca encontraron su cuerpo. La voz de Miguel se quebró al final de la oración. Colgué el teléfono con las manos temblando. Ahora entendía lo que estaba pasando. Esos niños no eran simples fantasmas. Eran almas atrapadas, colectores de otros niños perdidos en las carreteras. Tomás había sido el primero en 1973, y desde entonces había estado reuniendo a otros como él. Cada vez que una familia tenía problemas en esa zona, los niños se aparecían para llevarse a los más pequeños, agregándolos a su macabra colección. Esa noche, Carmen me encontró en la cocina a las 3 de la madrugada, bebiendo café y mirando por la ventana. Seba, me estás asustando. No has dormido bien en días. ¿Qué está pasando realmente? No podía contarle la verdad completa, pero necesitaba advertirle. Carmen, si alguna vez tenemos problemas con el coche en la carretera por la noche, especialmente cerca de Huesca, no me dejes solo. Y si ves a algún niño extraño, no te acerques. Por favor, confía en mí. Al día siguiente contacté a todos los camioneros que conocía, advirtiéndoles sobre la zona. Pero era demasiado tarde para algunos. Recibí noticias de que Roberto Vidal había tenido un accidente extraño la noche anterior. Su camión se había salido de la carretera sin explicación aparente, justo en el kilómetro donde yo había visto a Tomás por primera vez. Roberto sobrevivió, pero estaba en coma, y los médicos no entendían por qué seguía murmurando el nombre Tomás una y otra vez. Esa noche tuve el primer sueño. Vi a todos los niños perdidos caminando en fila por la carretera, con Tomás al frente. Me miraban con esos ojos negros y vacíos, y pude escuchar sus voces susurrando mi nombre. Sebastián, decían al unísono, tú nos viste. Ahora formas parte de esto. Tienes que ayudarnos a encontrar más amigos. Me desperté gritando, empapado en sudor frío. Carmen se despertó asustada y me abrazó, pero yo sabía que ya era demasiado tarde. Había visto a Tomás, había interactuado con él, y ahora estaba marcado.
Los niños perdidos de la carretera me habían elegido como su nuevo recolector. Ya no era solo un testigo de algo sobrenatural. Me había convertido en parte de ello. El terror real no era lo que había visto, sino darme cuenta de que ya no tenía control sobre mi propio destino. Los sueños se volvieron más frecuentes y más intensos. Cada noche, Tomás y los otros niños me visitaban, no solo en mis pesadillas, sino también cuando estaba despierto. Empecé a verlos en los espejos del camión, en los reflejos de las ventanas de casa, incluso en los charcos de agua en la calle. Carmen notó que había empezado a hablar solo, pero yo no me daba cuenta. Les respondía a esas voces que solo yo podía escuchar, susurros constantes que me pedían que los ayudara a completar la colección. La situación se volvió insostenible cuando empecé a perder tiempo. Me levantaba por las mañanas sin recordar qué había hecho la noche anterior. Carmen me contó que varias veces me había encontrado vestido y con las llaves del camión en la mano, parado junto a la puerta de casa a las 3 de la madrugada. Decías que tenías que ir a recoger a unos niños, me explicó con lágrimas en los ojos. Pero cuando te preguntaba qué niños, te quedabas en blanco y regresabas a la cama. Una mañana desperté en el camión, estacionado en el mismo lugar donde había visto a Tomás por primera vez. No recordaba haber conducido hasta ahí. Mi ropa estaba sucia de tierra y tenía ramas y hojas pegadas en el pelo, como si hubiera caminado por el bosque durante horas. En el asiento de copiloto había una pequeña mochila infantil que no era mía. Dentro encontré un osito de peluche, una libreta escolar con el nombre Ana Herrera, 3 grados de primaria y una foto familiar donde se veía a una niña sonriente de unos 7 años. El pánico me invadió cuando vi la fecha en la libreta. Era de hace apenas 2 días. Ana Herrera era un nombre que había escuchado en las noticias recientes. Una familia había tenido problemas con su coche en la A23, cerca de Huesca. Los padres fueron a buscar ayuda y cuando regresaron, su hija Ana había desaparecido sin dejar rastro. La policía la estaba buscando por toda la región. Y yo tenía sus pertenencias en mi camión, sin recordar cómo habían llegado ahí. En ese momento entendí la horrible verdad. No solo estaba siendo usado por los niños perdidos, ya había empezado a ayudarlos activamente sin ser consciente de ello. Durante mis episodios de pérdida de memoria, mi cuerpo actuaba bajo su control, llevando niños perdidos hacia el bosque donde se unirían para siempre a la colección de Tomás. Era un títere en manos de fuerzas que no podía comprender ni controlar. El terror de darme cuenta de que había participado en la desaparición de una niña inocente me quebró por completo. Corrí hacia el bosque, siguiendo un sendero que parecía conocer aunque nunca había estado ahí antes. Mis pies me llevaron directamente hacia un claro donde había una cabaña abandonada, medio oculta entre los árboles. La puerta estaba entreabierta y de adentro salía una luz tenue. Con el corazón latiendo como un martillo, empujé la puerta. Lo que vi me hizo caer de rodillas. Ana Herrera estaba ahí, sentada en una silla vieja, con la mirada perdida y los ojos completamente negros. «Hola, Sebastián», me dijo con una voz que no era la suya, sino la de Tomás hablando a través de ella. «Gracias por traérnosla. Ya casi completamos nuestra familia». Alrededor de la cabaña pude ver a todos los otros niños perdidos, de pie como centinelas silenciosos, todos con esos mismos ojos vacíos y negros. Ana estaba en proceso de convertirse en uno de ellos, perdiendo su humanidad poco a poco para formar parte de esa colección maldita. «Suéltala», grité, pero mi voz sonaba débil y lejana. «Es solo una niña». Tomás rió a través de Ana, un sonido horrible que no pertenecía a ningún niño. «Todos somos solo niños, Sebastián. Niños que se perdieron en la carretera y nunca pudieron regresar a casa. Pero ya no estamos solos. Y pronto, muchos más se unirán a nosotros». Los otros niños empezaron a acercarse, rodeándome lentamente. Sus pasos no hacían ruido sobre el suelo de madera podrida. Me di cuenta de que había caído en una trampa. Me habían traído ahí no solo para presenciar lo que le habían hecho a Ana, sino para convertirme en el siguiente eslabón de su cadena. «Tu trabajo como recolector está terminado», dijo Tomás. «Ahora es momento de que te unas a nosotros de forma permanente. Ya no necesitarás preocuparte por recordar o por mentirle a tu esposa. Serás uno de nosotros para siempre». Sentí como mis propios ojos empezaban a arder, como si algo oscuro estuviera tratando de apoderarse de ellos. La transformación había comenzado. Podía sentir cómo mi voluntad se desvanecía poco a poco, como si estuviera siendo absorbido por una corriente invisible que me arrastraba hacia la oscuridad. Los recuerdos de mi vida anterior empezaban a difuminarse. El rostro de Carmen,
mi trabajo, mi identidad como Sebastián Torralba. Todo se estaba borrando para dar lugar a algo nuevo, algo que pertenecía completamente a la colección de niños perdidos de Tomás. Pero justo cuando pensé que estaba perdido para siempre, escuché algo que me devolvió a la realidad. El sonido de sirenas policiales acercándose por la carretera. Carmen había notado mi ausencia y había llamado a las autoridades. La luz de las linternas se filtraba entre los árboles del bosque. Los niños perdidos se miraron entre ellos con expresiones de pánico. «No», gritó Tomás a través de Ana. «No pueden interrumpir el ritual». Pero ya era demasiado tarde. Algo se había roto en el proceso. La llegada inesperada de la policía había creado una fisura en el control que los niños perdidos tenían sobre mí y sobre Ana. Por un momento, vi un destello de humanidad regresar a los ojos de la niña. «Ayúdame», me gritó con su propia voz antes de que la oscuridad volviera a apoderarse de ella. Era mi única oportunidad de romper el ciclo, pero sabía que lo que fuera que hiciera a continuación determinaría no solo mi destino, sino el de todos los niños atrapados en esa pesadilla sin fin. En ese momento de confusión, cuando los niños perdidos se distrajeron por las sirenas, logré agarrar a Ana y salir corriendo de la cabaña. Pero no llegué muy lejos. A los pocos metros, algo invisible me golpeó por la espalda y caí al suelo con Ana en brazos. Los niños perdidos nos habían rodeado completamente, y esta vez no había escape. «Nadie puede salvarte, Sebastián», dijo Tomás, ahora hablando con su propia voz fantasmal. «La policía nunca encontrará esta cabaña. Está fuera de su realidad». Tenía razón. Podía escuchar las voces de los policías cada vez más cerca, pero parecían pasar de largo sin vernos, como si estuviéramos en una dimensión paralela. Grité pidiendo ayuda hasta quedarme ronco, pero mis voces se perdían en el aire. Ana había vuelto a caer en trance. Sus ojos se oscurecían nuevamente. «Ya no puedes hacer nada», susurró Tomás. «Acepta tu destino. Formar parte de nuestra familia no es tan malo. Nunca más tendrás que preocuparte por nada». Fue entonces cuando recordé algo que había visto en la hemeroteca. En uno de los periódicos viejos había una nota sobre un sacerdote que había intentado exorcizar esa zona del bosque en 1975, 2 años después de la primera desaparición. El padre Mendoza había logrado debilitar temporalmente la presencia de los niños perdidos, pero había muerto en el intento. En su diario, que citaba al periódico, escribió que la única forma de liberarlos era hacerles recordar su humanidad perdida. «Tomás», grité con todas las fuerzas que me quedaban. «Recuerda quién eras antes de esto. Tenías una familia que te amaba. Tus padres nunca dejaron de buscarte». Por un segundo, vi un destello de confusión en sus ojos negros. Ellos me dejaron solo en el coche», murmuró con la voz de un niño asustado. «Prometieron que volverían, pero no lo hicieron». Era la primera vez que lo escuchaba hablar como el niño que había sido, no como el monstruo en que se había convertido. «No te dejaron por elección», le dije, acercándome lentamente. «Tuvieron un accidente. La policía los encontró muertos en una zanja a 5 kilómetros de donde tú desapareciste. Murieron tratando de regresar por ti. Nunca te abandonaron, Tomás. Te amaban». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, lavando lentamente la oscuridad que los cubría. Los otros niños empezaron a retroceder, como si mi voz los estuviera lastimando físicamente. Ana despertó de su trance, pero algo había cambiado irreversiblemente en ella. Aunque sus ojos habían recuperado el color, tenía una mirada vidriosa, como si hubiera visto cosas que ningún niño debería ver jamás. «Quiero ir a casa», murmuró, pero su voz sonaba hueca, vacía. La abracé fuerte, pero pude sentir que parte de ella se había quedado para siempre en ese lugar maldito. Los niños perdidos habían logrado tomar algo de su esencia antes de que pudiera salvarla completamente. Tomás siguió llorando, y con cada lágrima que caía, los otros niños perdidos se volvían más translúcidos. «Duele», me dijo. «Duele recordar. Es más fácil olvidar y estar aquí con mis amigos». Pero yo seguía hablándole de su familia, de la vida que había perdido, hasta que finalmente gritó: «Quiero ver a mis papás». En ese momento, una luz cegadora iluminó todo el bosque, y cuando pude ver nuevamente, todos los niños perdidos habían desaparecido, llevándose consigo la cabaña maldita. Ana y yo aparecimos súbitamente en la carretera, justo donde los policías estaban buscando. Nos encontraron abrazados, temblando de frío y terror. Ana fue reunida con sus padres, pero tuve que mentir sobre lo que había pasado.
Les dije que la había encontrado vagando por el bosque, desorientada pero físicamente ilesa. Los médicos dijeron que probablemente había sufrido un trauma que le había causado amnesia temporal. Nunca podría contarles la verdad sobre lo que realmente había vivido esas horas. Pero mi pesadilla no había terminado. Aunque los niños perdidos se habían ido, yo seguía marcado por la experiencia. Carmen notó que había cambiado para siempre. Ya no podía conducir de noche sin tener ataques de pánico. Cada sombra en la carretera me parecía un niño perdido. Tuve que dejar mi trabajo como camionero y buscar empleo en la ciudad, lejos de las carreteras que habían sido mi vida durante 15 años. Mi matrimonio se resintió. Carmen no entendía por qué no podía explicarle qué me había pasado realmente. Ana Herrera nunca volvió a ser la misma. Según supe por las noticias, desarrolló una fobia severa a la oscuridad y pesadillas constantes. Sus padres la llevaron con varios psicólogos, pero ninguno pudo ayudarla completamente. A veces, cuando me la encontraba en el supermercado con su madre, me miraba con una expresión que me helaba la sangre. Era como si supiera exactamente lo que habíamos vivido juntos en esa cabaña, pero no pudiera recordarlo conscientemente. Ambos cargábamos con cicatrices invisibles de esa noche. Han pasado 6 meses desde entonces, y aunque los niños perdidos se han ido, su legado permanece. He investigado discretamente y he descubierto que las desapariciones misteriosas en esa zona de Aragón han cesado completamente. Los cuerpos de todos los niños perdidos fueron encontrados finalmente por las autoridades y recibieron sepultura digna junto a sus familias. Pero yo sé la verdad. Algunos horrores dejan marcas permanentes en quienes los presencian. Liberar a Tomás y a los otros niños fue solo el comienzo de una pesadilla diferente. Vivir para siempre con el conocimiento de que existen cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, y que una vez que las ves, nunca puedes volver a ser la misma persona que eras antes.